buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos y quería empezar comentando una película que se estrenó la semana pasada, basada en un libro. Últimamente, el otro día que hablábamos de Belén, ¿no? Que también está basada en un libro de Ana Correa, la película Belén de Dolores Fonsi. Ahora estamos hablando de 27 noches, dirigida por Daniel Hendler, con la actuación de Marilu Marini, de Carla Peterson, que están todos muy bien. También está basada en un libro, que es el libro 27 noches de Natalia Cito, escritora que alguna vez ha estado en este programa. Y está basado, en este caso, igual que Belén, en un hecho real, que es la historia de Natalia Cohen. Usted sabe, Natalia Cohen fue una mecenas, también escritora, también artista plástica, coleccionista de arte, coleccionista de libros antiguos, un montón de cosas. Ha venido varias veces a este programa. El papel que hace Marilu Marini es por ahí una versión exagerada de Natalia Cohen, cosa que es válida y está muy bien porque es una ficción basada en hechos reales, pero es una ficción y está realmente muy bien. Pero yo pensé, vamos a pasar hoy un pedacito de alguna visita que nos hizo Natalia Cohen, porque por ahí la gente no sabe y es una manera también de ver el original, ¿no? La persona en la que se basó su tragedia, su drama, porque fue realmente un drama, que se basó en la vida de Natalia Cohen. Vamos a ver ese pequeño fragmento y después empezamos a charlar nada menos que con Rubén Schumacher, que nos acompaña hoy. Ahí la vemos a Natalia Cohen. Este es un libro que en contenidos son sonetos que escribió Rafael Alberti cuando vivió en Roma. Son 10 sonetos, como dice acá, 10 sonetos romanos. Sí. Y lo editó un galerista que vivió en Buenos Aires, murió, que tenía galería en Buenos Aires, tenía galería en Nueva York, Alfredo Bonino, que era uno de los galeristas más importantes que hubo en la Argentina. Seguro. Y lo editó. Bueno, tuve la suerte que me lo obsequiara. Y fue editado en el 64, ¿no? En Roma. Ajá, pero para la galería. Un poquito? Sí. Además, está ilustrado, cada soneto está ilustrado por él. Es un gran grabador, Rafael Alberti. Son primero tiene un prólogo y después comienza con los sonetos, que son hermosísimos. Además, el papel es un papel extraordinario. Está. Este es lo que dejé por ti, el que leyó recién. Claro. Mira vos. Está acá. Ilustrado, cada uno. Ahí está, bueno, voy a sacar esto, después lo voy a volver a poner. Ponelo ahí en el piso. Roma, peligro para caminantes, se llama este. Cada uno tiene su ilustración, que te vuelvo a repetir, son extraordinarias. Bueno, ahí la veíamos. Ese es un programa que hicimos cuando vino Rafael Alberti a Buenos Aires. No me pregunten el año, pero fue hace muchos, muchos años. Y entonces Natalia Cohen trajo ese libro precioso que tenía con ilustraciones y poemas de Rafael Alberti, ¿no? Era una bibliófila, tenía una gran colección y colección de arte también enorme. Vos la conociste también, sí, Rubén, ¿no? Sí, la conocí muy circunstancialmente en un restaurante. Circulaba mucho por Buenos Aires. Andaba mucho por ahí. Bueno, este año vi 2 obras de Schumacher. Ups. ¿No? Sí. Padre. La Gaviota, que está todavía, ¿y hasta cuándo sigue la Gaviota? En principio va a seguir hasta final de noviembre y es muy probable que se reponga el año que viene. Estamos en tratativas para que se reponga cuando arranque la temporada 2026. Es una obra de Chekhov, últimamente. Recién venía en el auto para acá y estaban hablando, yo no sé, vos debes saber esto, pero yo no sabía. Guillermo Cacache está haciendo una versión de la Gaviota. No, hace mucho, hace bastante. Me acabo de enterar. Hace bastante. Igual le voy a preguntar a Rubén, yo no sabía esto. Sí. La Gaviota últimamente es una especie de diría plaga. ¿La Gaviota o Chekhov en general? Sí, no, la porque ahora Barney Finn va a poner, ahora en noviembre también pone una versión de Teobaldi. Claro. Barney Finn, exactamente. Sí, ya lo vamos es un a invitar. monólogo hecho por un actor. Paulo Brunetti, que toma todos los papeles. Que la obra es una reescritura del Teobaldi para un actor. Yo la vi filmada de la obra de teatro que se puso en Londres con este actor fantástico que se llama, ahora no me va a salir el nombre típico, el que hizo Ripley, la serie Ripley, que es un gran actor. Yo vi esa versión, hace todos los papeles. Pero digo, ¿qué pasa con Chekhov, no? De pronto. Es que creo que hay una necesidad de una densidad
contemporánea que en Chekhov se expresa de una manera formidable. Chekhov, a mucha gente cree que es un autor del siglo XIX y en realidad es un gran autor del siglo XX que se anticipa prácticamente a todos, un gran revolucionario sin haber hecho ningún gesto de revolución. Claro, porque uno lo ve. Uno dice, bueno, la gente ahí que charla. Problemas existenciales. Claro, pero yo encontré en una carta que él le manda a su editor del plan de escritura de una obra, dice, estoy escribiendo una obra para 5 personajes masculinos, 3 femeninos, después cambia la distribución. Sí. Y dice que no tiene acción, donde se habla todo el tiempo de literatura y 1 tonelada de amor, 10 toneladas de amor, perdón. Y es increíble, la obra es eso. Esa es La Gaviota. O sea, La Gaviota es una obra donde todo el tiempo se habla de literatura. Es la más literaria, dijiste vos por ahí, me parece. Sí, es la obra donde todo el tiempo los personajes imparablemente están hablando de literatura. Hay procedimientos que luego se van a reconocer en otros mucho más tarde en términos críticos. La obra tiene un diálogo con Maupassant que no es evidente, aunque Maupassant es mencionado, es el texto que leen en el segundo acto, claro. Maupassant es citado acerca de del rechazo a la vulgaridad de la Torre Eiffel, dice Costia. Sí. ¿No? Pero, por ejemplo, el primer texto tan icónico de la obra, ¿no? ¿Por qué usted está vestida de negro? Estoy de luto por mi vida, es una cita que está en Bellamy de Maupassant. Ah, o sea, mira. Tuve la suerte de trabajar con Alejandro González, el traductor, y luego hicimos la versión con Lautaro Vilo y volvimos a trabajar con Alejandro y él nos acercó un material que solo puede tener alguien que sabe ruso, porque hay un montón de material que no llega. Pero está adaptada, hay una adaptación. No, a ver, la obra está exactamente está igual. Todo el texto igual. Exactamente igual. Lo que está trabajado, lo que trabajamos con Lautaro es el lenguaje, o sea, como hacemos siempre con las obras, le sacamos los tiempos perfectos, tratamos de que esté todo el nivel poético, pero que no tenga esa marca de traducción literaria, sino que sea... Pero ahí pasan cosas como, por ejemplo, usar el vos, Sí, es que Chekhov amerita. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos Hamlet o hicimos los Shakespeare, con Arcone o con Furriel, ¿no? Que hicimos el Rey Lear o Hamlet, o Enrique IV, segunda parte, que hicimos en Londres. En el teatro, ya vamos a hablar de eso, es lindísimo, en el Globo, el teatro. Sí, en el Globo de Londres. Claro, que yo no sé si seguirá abierto, porque yo sé que estaba con problemas. No, sigue. Hay gente que me avisa. Es una réplica del teatro original de Shakespeare. Claro, exactamente. ¿No? Y fueron ahí, a mí me impresionó muchísimo. Fuimos el único elenco argentino que estuvo ahí. Qué genial. Y que nosotros intentamos en esas versiones que no se hable ni de tú ni de vos, o sea, una segunda persona neutra, que no, porque el vos es demasiado localista y el tú es demasiado extraño para nosotros. No haría, obviamente que si hiciera Calderón es distinto. O si hiciera Lorca, funciona de manera diferente. Pero cuando funciona la traducción, en cambio, ese supuesto realismo que hay dentro de Chekhov amerita o permite un vos. De todas formas, el vos se nota en ciertos imperativos. Mirame, que dice Arcadia en un momento. Claro. Pero en vez de mamá, cambiame la venda, me cambiás la venda. Entonces, hay algo como suavizar esa cosa para que no parezca, choca en ningún momento. Para que no parezca una especie de costumbrismo argentino que no es propio de Chekhov. Vos decís que te basaste más en que se lee mal a Chekhov, que no se ve el humor que hay en Chekhov, hay una serie de cosas, ¿no? Sí, primero lo que yo creo que hay algo que me caracteriza es que ante todo es ser buen lector. Entonces lo que leo todo, no es que digo, ay, ¿qué me pasa a mí? No me hay una cierta costumbre de leer más o menos las cosas últimamente, ¿no? Entonces cuando uno agarra un ejemplar de la solapa de los libros. Claro, uno agarra lo primero que dice, La Gaviota, Chaika en ruso,
y dice comedia en 4 actos. Comedia. Entonces uno dice, comedia, no es un drama, no es una tragedia, no, a pesar que hay un muerto al final, perdón que contamos, pero bueno, se supone que la gente tiene que saberlo esto. Algunas sí, otras Bueno, no. no importa, se gente muere no. al final Bueno, el chico. El chico se mata. Se mata. Y entonces es Chekhov y Sí. como lector de los cuentos, de muchos de los cuentos, de haber reído a carcajadas con muchos de sus cuentos, digamos, alguien que escribió El oso, El pedido de mano, ¿no? Que son obras absolutamente Y que inspiró graciosas. a tantos después, ¿no? Catherine Mansfield, por Exactamente, ejemplo. ¿no? Y entonces hay algo de una mirada totalmente irónica, ¿no? Digo, Tres hermanas, que mucha gente también dice, uy, qué trágico, pobres las chicas que quieren ir a Moscú. No, yo siempre la miré desde un lugar cómico, porque a mí me hacía mucha irónico, gracia ¿no? que le haga decir a Irina en el tercer acto, que en el primero dijo, quiero trabajar, retíreme el saludo si yo no trabajo. Está trabajando en el correo y dice, no, ya no puedo hacer nada, ya no sé cómo se dice ventana en italiano. Y lo dice como si eso fuera una tragedia. Y uno dice, no qué tonta, porque además ella no es una traductora de las Naciones Unidas como para decir... Qué desgracia si no se acuerda una palabra. Es una chica que vive en un pueblo y que no saber cómo se dice ventana en italiano. Esa no es una chica, la tragedia. actriz, es una de las que entraron por un casting. Sí, creo que una de las cosas importantes para mí de la apuesta, hay varias cosas. Una es tratarla como comedia y la otra es que los 4 personajes jóvenes están hechos por 4 actores que hicieron un laboratorio que hice durante una semana con 32 actores de entre 23 y 30 años, porque yo quería que los actores de los jóvenes, de Kostya, de Nina, de Masha y de Berdienko, tuvieran la edad que dicen tener en la obra. Pero también hay que ver una cosa, porque acá hay un conflicto entre los viejos y los jóvenes, sí, digamos, exacto. ¿no? Es el tema. Los viejos tenían 40 años. Claro. ¿No? Claro. Sí, no son. Es lo que pasa es que. ¿Chekhov a qué edad murió? No, a los 44, Por eso, 45 años. bueno. Sí. Pero hay algo que a mí me parece interesante, que es esta cuestión. Habitualmente las Ninas o los Kostyas los hacen actores que tienen 20 años más que eso. Claro. ¿No? Y eso no cuenta acerca de esa tensión. De esa tensión que hay entre los mayores y los jóvenes, ¿no? Y de hecho, la obra hay algo que cuenta, así como entre las miles de cosas que cuenta, es cómo los mayores destruyen a los jóvenes, ¿no? Eso está contado en la obra, porque los jóvenes terminan mal, se matan, tienen unas vidas realmente desgraciadas, y los mayores juegan a las cartas, siguen publicando. Pero también sufren, no exageremos. No. A ver, es gracioso porque yo con quién me identifico, con nadie, con Chekhov. ¿Sabes cuál es mi personaje favorito de la obra? Claro, el médico. El médico. Claro. Porque pero el médico es él, es el autor. Es ¿no? Chekhov, claro. Claro. Es el único que no está mirando, que está muy bien ese actor. ¿Quién es? Pablo Caramelo. Pablo Caramelo, sí. Que trabajó en Argentina en 1985. Así, era uno de los jueces de la corte. Mirá. Pero él es un actor que hizo 10 espectáculos conmigo. Él estuvo en Troyanas con Elena Tacisto, estuvo en Enrique IV con Halcón, estuvo en el siglo de oro del peronismo, Hijos del Sol. Hicimos muchos espectáculos con Caramelo. Con Pablo, sí. Ahora está muy bien. Vamos a hablar un poco de todo eso, porque yo venías hoy al programa, miro la cantidad de obras que vos has hecho, es una cosa impresionante. Pero me da vergüenza. ¿Te da vergüenza? No sé, me da impresión porque hay como siempre me pasa, digamos, cuando alguien me dice, bueno, presenté, yo qué sé, yo hice muchas cosas en mi vida y muchas obras, y obras muy grandes, digamos, porque Galileo Galilei, Hamlet. ¿Te acordás? Galileo, que fue con Alberto Segado, que fue impresionante. Muy Decadencia, por ejemplo, que también fue otro gran éxito. Los Shakespeare con Halcón. El Shakespeare, claro. Muerte de un viajante. Muerte de un viajante. Con Halcón, pero también después la hice en España con Imanol Arias. Hiciste varias con Imanol Arias. Hice ¿no? Calígula. Pero también en España o acá. Calígula la hice acá en el 94, mirá, en la plaza.
Y después hice Muerto un viajante en España con él, que hice una pequeña gira por la Argentina. Pero yo te quería preguntar esto. Por ejemplo, ahora estás en un teatro oficial, como es el San Martín. ¿Vos presentás el proyecto, quiero hacer La Gaviota, o ellos tienen una programación y te llaman? No. En este caso en particular había una especie de deuda conmigo, porque hacía un montón de tiempo que no trabajaba en el teatro. Sí. Después del Hamlet. ¿Cuánto hace de Hamlet? Y en el 19 se estrenó. Y antes de la pandemia. Claro, y después el 20 se repuso, pero hubo que cortar por pandemia. Y bueno, el director me dijo, bueno, ya me dije, quiero hacer algo, volver. Acá estoy, claro. Y ahí estuvimos de acuerdo con que yo quería hacer Por otra parte, yo tenía muchas ganas de hacer algo con Muriel Santana, porque con Muriel tengo una muy buena relación. ¿Habían trabajado ya? No, ella trabajó conmigo en el Galileo, era una de las mujeres de esos pequeños ¿Con roles. Walter Santana también trabajaste? No, con Walter nunca trabajé. No, nunca trabajé. Mira, Con la gente de esa generación trabajé con Elena Tassisto. Con Elena Tassisto. Con Peña, con Ingrid, digamos, pero con Walter nunca, digamos, yo vivía dentro del San Martín. San Martín es como mi casa, pero yo tengo varias casas, porque también tuve el Kafka, donde hice muchas obras. ¿Dirigiste el Kafka en una Claro, época? además dirigí el Kafka. Y también dirigí el Rojas. ¿El Rojas? Sí. Bueno, ¿diste clases o das clases todavía mucho tiempo? Doy muchas clases, sigo dando clases. Di clases en lo que fue la Escuela Nacional de Arte Dramático, y después y después una. Sí, ahora Hace una. poco me jubilé, pero... ¿Te jubilaste? Sí. No, contra mi voluntad, yo hubiera seguido. Claro, porque... pero doy clases en privado de puesta en escena y de entrenamiento actoral, y soy una de las pocas personas que trabaja los textos que yo llamo de poéticas complejas, para no llamarlos de clásicos, ¿no? Porque a veces un autor contemporáneo tiene una poética compleja que tiene que ver con desarrollar esta capacidad de los actores de poder decir textos muy, muy alejados de su realidad, como las tragedias griegas, el siglo de oro. ¿Pero qué dijiste, que sos uno de los pocos? Casi el único. Se te van a enojar unos cuantos. No, porque los demás no hacen esos textos, al contrario, como soy un solitario en eso. ¿Ya nadie hace los textos clásicos? No, o sea, cuando los agarran, los transforman demasiado, los adaptan, los ayornan. Sí, y a mí, yo los trabajo como entrenamiento, quiero decir, cuando yo trabajo sobre un texto... La apuesta que vimos este año en el San Martín, ¿cuál era? ¿De Ricardo III? Ricardo III, claro. Bueno, ese es Calixto Vieito. Sí, Calixto Vieito, que había mucha... O el año pasado la de Tantanian. También. Claro. Ahí estaba más respetado el texto, ¿no? Pero también es cierto que hay dificultades, las nuevas generaciones no se entrenan en ese tipo de textos. A diferencia, por ejemplo, que en la Escuela de Teatro de Montevideo o en la Escuela de México, donde trabajé bastante en México, que tienen siglo de oro en segundo año. Y acá la gente no sabe cómo decir un verso. Yo no digo para qué hacer ese tipo de teatro. Lo que quiero decir es como... Un pianista, si quiere ser pianista y adquirir velocidad, tiene que hacer muchos ejercicios. Sí. Entonces, hacer Calderón te entrena para luego hacer cualquier tipo de dramaturgia. Pero bueno, son ideas que tengo que me sirven después cuando tengo que poner La Gaviota, Hamlet o el Fausto que hice en la Comedia Nacional Uruguaya. Y por eso por ahí preferís actores jóvenes, los formás. Claro, trabajar con actores que tengan el entendimiento para poder, y el aparato, ¿no? Porque los 4 actores tienen eso, tienen el entendimiento y el deseo de decir ese tipo de textos. Claro, eso es lo que ves que no abunda además. No hay mucho, no. Pero creo que es una cuestión de dar oportunidad, porque yo creo que cuando nosotros recibimos 501 autocasting, es una barbaridad. ¿Cómo es autocasting? La gente manda un videíto hecho en el teléfono y vimos 501 chicos jóvenes. Sí, y los vimos todos, digamos, no, y eso quiere decir que hay una voluntad. Y de ahí convocaste a 20 o 30. 32. Que trabajaron. 16 mujeres. Y de ahí elegiste los 4. Y ahí elegí los 4, exactamente. Wow. Fue un trabajo que hicimos a comienzo de año.
muy, muy intenso. Ahora, todos esos 500 son actores formados, han estudiado. Sí, todos tenían su currículum, todos habían hecho algo, todos tenían alguna... O sea que hay muchísima gente que hay mucha quiere gente trabajar claro. y no hay espacio, por supuesto. No, y sobre todo, digamos, los teatros no están trabajando con gran intensidad el repertorio. En la Argentina se ha perdido la idea del repertorio. ¿No? Tiene que ver eso también. Había elencos estables antes en los teatros. Sí. Hay otros países, en Uruguay hay, por ejemplo. En Uruguay sí está la comedia, la comedia que dirige ahora nacional José uruguaya, Miguel Onaíña. que dirige nuestro amigo José Miguel Onaíña. Sí, así es. Pero vos estás a favor, debería haber acá... Yo soy fanático y milito los cuerpos estables. Sí, mira. Porque así como milito las orquestas. ¿Sabés que hay gente que está a favor o está en contra? No. Yo estoy a favor porque creo que. Claro, porque eso genera, digamos, cuando uno ve el gran teatro francés, alemán, etcétera, lo que uno ve es un trabajo. En Francia tienen también todavía. Exactamente. Uno ve un trabajo de gente que está contratada un tiempo, y esa gente genera tiene una práctica común, empieza a elaborar códigos comunes y eso mejora notablemente la calidad. Cada vez que uno tiene que armar un elenco, por eso yo me gusta trabajar con gente con la que trabajé. Claro. ¿Por qué? Porque tengo muchos... Y por supuesto, por ejemplo, todo el tiempo que trabajé con Ingrid Pericor y Horacio Peña, que hicimos Decadencia, Amor de Don Perlimplín, Polvo Eres, La Biblioteca de Babel. Es más fácil todo, fluye de otra manera. Uno es como que termina dirigiendo como haciendo señas del truco. Ya hay algo. Lo mismo me pasa, soy uno de los pocos directores que tiene un equipo de creativos estables. Jorge Ferrari en la escenografía y el vestuario, Gonzalo Córdoba. Jorge Ferrari que está acá en La Gaviota, estuvo también en el Colón, el Exactamente, Werther. Porque yo trabajo con el mismo Claro, equipo son siempre. equipos, porque las dos escenografías son muy minimalistas. Sí, estamos en etapa. Despojando, sí, ¿no? Sí, hay toda una idea atrás de eso. Sí, es como... Yo creo que en una época donde hay tanto zafarrancho, porque yo diría que esta es una época de zafarrancho, ¿no? En todo sentido, sí, supera lo teatral, visual, claro. Yo creo que uno como artista tiene que ir siempre a un lugar diferente de lo que es la realidad, ¿no? Porque para la exageración, la exuberancia discursiva sobre todo, ¿no? Está la realidad. Entonces, esta idea de que un acto entero se hace de La Gaviota, se hace con un plotter de un bosque, un banco y una silla, y la gente ve la totalidad, o en el Werther de Massenet. También se veía una figura de una iglesia atrás una pared y unas sillas Quilmes de lata que alguna gente colonera se enojaba. Porque decía, si la gente no ve, algunos comentarios. Y si la gente no ve escalones. Parecía parte de los recortes de No, claro, yo lo que quiero entender es que nosotros no hacemos eso porque nos dicen no hay plata. Claro. No, es una decisión estética. Que claro, en el caso del Werther tuvo que ver con que la música es tan exuberante que lo que quería trabajar era que lo visual no compitiera con la música. Porque hay una tendencia en la ópera. Yo creo que hay mucha gente en la ópera que no le gusta la música. Entonces ¿Y qué le gusta? No, le gusta llenar la escena de cosas, de mapping y de videos y de mucha información que hace que no entiende que neurológicamente uno, si tiene mucho estímulo visual, deja de escuchar. ¿No? Esto es así, digamos. Entonces, gracias a la manera que lo decís, ¿no? No, es cierto. Siento que lo he estudiado. Entonces, cuando te debe haber pasado, vas a ver una cosa que tiene demasiado estímulo visual y estás tan ocupada mirando que el oído se va para atrás. Entonces, en la ópera esto es un campo continuo. O no toman en cuenta la diversidad que significa poner un mapping con con gente que tiene 3 dimensiones. Entonces el ojo se va hacia a lo bidimensional, que es el mapping, y no ves a las personas. Y encima tenés los subtítulos arriba. Además los subtítulos que te obliga a leer si tenés ganas. Pero lo necesitas. Cada vez más como diciendo, miren,
no es que estoy en contra del uso de ciertas tecnologías. Hay algo de la Vos nunca recuperación. usaste, ahora me dejaste pensando, nunca usaste eso, videos, cosas. No. No. Y es más, en los espectáculos no uso micrófonos. Yo soy, a pesar de que trabajo en teatros grandes, detesto el uso de micrófonos. Porque me parece que es una manera de que no te guste el teatro. El teatro es persona a persona y solamente tiene sentido el uso de micrófonos cuando hay alguna razón expresiva. O, por ejemplo, cuando hicimos Amor de Don Perlín Plin, que fue una propuesta de Josefina Delgado cuando era directora de bibliotecas, que nos dijo de entrada, van a circular por todas las bibliotecas de la ciudad, que eran todas de tamaños diferentes. Sí, entonces claro. ahí decidimos usar sutilmente una microfonada. Como gran excepción. Claro, ¿por qué? Porque los espacios no eran espacios preparados para el teatro. Claro. Entonces, eso tiene sentido. Ahora, en una sala que tiene acústica, poner micrófono, me parece que es una pereza. Pero es una tendencia, antes no se ponía, ahora está poniendo. Porque los mucho actores más. jóvenes no saben proyectar Ajá. y la mayoría de los actores se desacostumbraron a la proyección. Entonces, la exacerbación de salas pequeñas... Vivís peleando y reivindicando. Yo peleo mucho, Sí. vos sabés que yo soy muy peleador. Sos peleador. Y peleo ahí donde a mí lo que más me molesta es cuando la gente se saca los problemas de encima. Yo soy un fervoroso defensor de las complejidades para tratar de desarmarlas, de trabajarlas de tal manera. O sea, ¿por qué me gustan estos textos? ¿Y por qué suerte que tengo en este momento que tengo la posibilidad de trabajar en estos teatros? Porque me confronta con cosas que no son fáciles, que no son sencillas. Digamos, en el caso de La Gaviota, como me pasó con Hamlet, ¿no? Son obras que están muy opinadas. Todo el mundo tiene algo para decir. Yo me acuerdo cuando decía, voy a hacer Hamlet, y todo el mundo tenía algo para decir, ¿no? Claro. Que si la calavera, que si la madre, que si el Edipo, que si el fantasma. Y todo el mundo tenía algo para decir. Claro, son obras que la cultura les hizo muchas cosas. Por supuesto. Con La Gaviota, bueno, los especialistas en Chekhov, que hay más especialistas de Chekhov que personas en el mundo, ¿no? Y en la Argentina En Argentina muchos, muchísimos. Sí. Y resulta que uno tiene que luchar, entonces, por ejemplo, la gente se sorprende, pues dice, yo fui pensando que me iba a pegar un embole fatal, obra rusa, con muerto al final, ¿no? Problemas familiares, y la gente se divierte. Digo, claro, pero se olvidan que cuando nosotros veíamos las películas de Nikita Mikhalkov, que tiene ese espíritu chejoviano, uno se reía muchísimo también, porque entonces lo que hice fue sacarle la doxa, ¿no? Lo que trato es sacarle eso que la cultura imprimió sobre los materiales. Estoy todo el tiempo ocupado de eso, ¿no? Y por eso me peleo bastante. Y por eso se pelea bastante. Pero digamos, porque ya nos tenemos que ir, que está qué día, a qué hora. Está los miércoles a sábados a 8:30 y los domingos 7:30. En el Teatro no se San confundan Martín. porque los domingos hay gente que llega tarde pensando que es 8:30. Y va a estar hasta final de noviembre. Y los miércoles es un día maravilloso porque sale 10.000 pesos la entrada. 10.000 pesos. ¿Y los demás que 20? No, 17. Atención con eso, pues los teatros están más o menos a 50. Exactamente, los teatros comerciales. Esto es un teatro oficial y como corresponde, con entradas accesibles o lo más accesibles posibles. ¿Va menos gente al teatro? Dicen que sí. A nosotros no tenemos. Por ahí no en el San nosotros Martín, en por este estas momento. cosas, por esta política de entradas. Claro, en este momento y por el boca a boca y por, digamos, tenemos un lleno. No, y es más, hay descuentos para estudiantes y jubilados. Bueno, atención. O sea, son mirar bien el día miércoles. 8.500 sale los días del resto de la semana. Bueno, hay que hacer el esfuerzo y salir y ver este tipo de obras, ¿no? Gracias por haber venido. Como una vez siempre. más, un placer. Hace mucho que no en venía. el otro canal. Sí, en el otro venido. Muchísimas gracias, un enorme placer. Gracias. Hasta el sábado que viene. Buena semana. Chao.